Ahora pasamos a la última exposición, que es el trabajo docente desde la perspectiva de la psicología de la orientación, que está a cargo del magíster Leandro Legaspi, que es profesor adjunto de la práctica profesional en orientación vocacional y jefe de trabajos prácticos de la materia en orientación vocacional, y la licenciada Viviana Valenzuela, que es tesista de doctorado en psicología, y ambos están en el equipo de investigación de psicología de la orientación. Ok. Estamos en esa etapa que sería el segundo cuatrimestre, ¿no? En el momento que nos empezamos a cansar y queremos irnos, pero aguantemos un poco más, que terminamos con esta exposición y ya integramos los comentarios y discusiones, ¿de acuerdo? Bueno, en principio plantearle que tanto Viviana como yo somos integrantes de un equipo de investigación que desde hace años venimos trabajando en el marco de las programaciones UBASIT, son proyectos de investigación subsidiados y financiados por la Universidad de Buenos Aires. Algo de esto Lourdes planteó en la línea de investigación que venimos desarrollando desde hace años. Bueno, en este caso lo que voy a transmitirles y plantearles son algunas ideas vinculadas con el proyecto actual, que tiene como eje central algunas reflexiones que vinculan la orientación, la psicología de la orientación con el trabajo decente. Ahora vamos a tratar de entender un poco, tratar de explicarles un poco en qué consiste esto. Una primera cuestión tiene que ver con que el marco en el cual planteamos estas ideas se sustentan en los planteos más actuales de la psicología de la orientación, que ponen el énfasis en la construcción de proyectos en relación dialéctica e indisociable con la construcción de las identidades. O sea que cuando pensamos en la construcción del futuro, la construcción de un proyecto de vida, necesariamente debemos plantearnos y preguntarnos cómo en esa misma configuración se reconfigura la identidad. Es un enfoque que tiene 4 pilares, que se basa en lo holístico, en la perspectiva de que los proyectos de educación y trabajo no pueden ser disociados de las otras esferas de la vida de una persona. Es contextual en la medida que el sujeto que se plantea como sujeto de la orientación es un sujeto que se construye interactivamente en los contextos sociales e históricos en los cuales se despliega su vida. Es un enfoque preventivo en la medida que los abordajes de orientación ponen el foco fundamentalmente en considerar las situaciones de orientación como situaciones vitales y por lo tanto pueden ser abordadas preventivamente. Esto quiere decir que no es necesario que se configure allí un problema en términos de una problemática que genere conflicto, sino que puede ser abordado como una situación que anticipadamente puede ser considerada. Y por último, es un enfoque que contempla todo el ciclo vital de las personas en la medida que las situaciones de orientación cada vez se ha entendido que se desarrollan a lo largo de toda la vida de la persona, ¿no? En diferentes transiciones. Bueno, agregale los signos de pregunta si querés. Bueno, trabajo, ¿no? Digo, esta es una cuestión que históricamente ha sido un tema de la orientación. Surge así, la orientación surge en el marco de la vinculación entre los sujetos y el mundo del trabajo. Ahora, claro, desde sus orígenes a la actualidad, la situación, o sea, el trabajo como construcción social, como objeto en la vida de las personas se ha ido transformando y se ha configurado una situación compleja y difícil, ¿no? Digo, nos interpela y nos plantea atención en la medida en que, básicamente, ¿no? Hay una realidad que plantea las sociedades actuales que hay menos trabajo que la cantidad de personas que quieren trabajar, eso se llama desempleo, ¿no? Y en ese contexto es considerado como una situación estructural. Bueno, y entonces allí la pregunta que nos surge, ¿no? Como pregunta ya de orientación, es ¿cuál es el vínculo de las personas con el trabajo? Y personas, en todo caso, es algo muy amplio, ¿no? Porque supone también situarlos en relación al origen social, en relación al género, al momento vital. Eso segmenta bastante la posibilidad de entender cómo cada uno
significa ese constructo, ¿no? ¿Cómo lo significan? Bueno, ¿qué importancia tiene la construcción de sus proyectos de vida? Básicamente considerando esto, ¿no? Que no todos tienen acceso a trabajos decentes y que no todos tienen acceso a trabajo, ¿no? Un poco son los interrogantes que surgen de la perspectiva de orientación. Entonces, me voy a situar un poco en este constructo, este concepto que es el del trabajo decente. Es un constructo que surge de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo internacional en el cual convergen toda una cantidad de países y que es un organismo tripartito que está integrado por los gobiernos nacionales, por los sindicatos y por los empresarios. Y ellos entonces lo que plantean es allí una categoría que es la de trabajo decente. En español, decente es un adjetivo, lo cual le plantea una cuestión más, si se quiere, subjetiva, que es si es decente o no es decente. En todo caso, aquí alude a una cantidad de cualidades que un trabajo debe tener y que está planteado como un objetivo aspiracional. Digo, en todo caso, los organismos internacionales se comprometen a eso, ¿no? A lograr metas o a plantearse objetivos que deberían cumplirse, ¿no? Entonces un poco sería lo que tracciona este concepto. Entonces está integrado por variables objetivas y macroeconómicas, así surge, ¿no? El concepto. Y a la vez, a lo largo del desarrollo de este concepto se han ido incorporando, y la psicología ha hecho grandes aportes, a variables subjetivas y psicológicas, que ya no aluden estrictamente a las condiciones de trabajo en términos objetivos y formales, sino a lo que le pasa a los sujetos en esas situaciones. A su vez, la cátedra UNESCO, que es un conjunto de cátedras de orientación que está integrada por diferentes universidades de Europa, de Estados Unidos y bueno, en la Argentina nosotros somos integrantes de la cátedra UNESCO, ha tomado dentro de los propósitos que plantea la UNESCO, uno de los objetivos es ¿no? Que para el año 2030 toda la población del mundo, sería algo así, lo voy a decir como un superhéroe, tenga trabajo decente, ¿no? Sería un poco el objetivo para la UNESCO para el año 2030. No falta tanto, digamos, ¿no? Así que podemos ponernos a trabajar y acá estamos. Bueno, y sobre esa base lo que hicimos fue plantearnos, en el marco de este equipo de trabajo, una investigación que contemple estas preguntas, ¿no? Entonces el objetivo sería conocer los significados y representaciones sobre el trabajo decente que construyen las personas, indagar sobre instrumentos que puedan evaluar o medir ese constructo en el plano objetivo y subjetivo. Bien. Bueno, aquí están, ¿no? las variables objetivas, que son las que ustedes todos debemos conocer y aspiramos que tengan nuestro trabajo, ¿no? Que tenga un salario acorde a la tarea que realizamos, condiciones adecuadas, una jornada laboral no demasiado extensa, que cumpla con lo que la normativa indica, seguridad social, derecho de salud, etc., ¿no? Son las condiciones legales que regulan la relación laboral con el empleador. Pero a la vez lo que fuimos viendo es que hay una cantidad de requisitos o condiciones que los sujetos nos proponemos como condición para que un trabajo sea decente, ¿no? Que es que aporte al bienestar personal, que uno se pueda realizar personalmente, que proporcione medios para satisfacer necesidades de supervivencia, contactos sociales y autodeterminación, bueno, en fin, ¿no? Todas las que están allí expresadas, asunción de distintos roles, adquisición de aprendizaje, desarrollar competencias, son situaciones que uno lo hacen sentir bien, sería un poco la idea, ¿no? Que en el marco de un trabajo uno lo hacen sentir útil, valioso, adecuado, importante, ¿no? A gusto. Bueno, esto creo que lo hemos visto, ¿no? Pero alude a la línea de investigación. Un eje que atraviesa los últimos 10 años que venimos desarrollando investigaciones, que nos venimos planteando temáticas y problemas de orientación con población vulnerable, con población socialmente vulnerable, porque consideramos que es una población objetivo, central para las problemáticas de orientación, porque son los que, ¿cómo decirlo? A la hora de iniciar su carrera, parten de una línea de llegada mucho más retrasada, ¿no? Entonces, por lo tanto,
hay una dimensión política y ética de la orientación que plantea eso, ¿no? Que es que las poblaciones objetivos centrales sobre las cuales tenemos que poner el foco tiene que ver con esto, ¿no? Poblaciones socialmente vulnerables, donde las vulnerabilidades en nuestras sociedades son amplias y múltiples. Bien, entonces ya me meto en una cuestión más técnica que tiene que ver con la investigación. Esta investigación tiene como dos patas o dos corpus de datos, una de corte más cuantitativo que fue administrada por medio de un cuestionario a 480 trabajadores mayores de 18 años, y otra corpus de datos que alude a una dimensión más cualitativa que tuvo como sujetos participantes 10 jóvenes entre 18 y 25 años que no hayan terminado la escuela secundaria y que tengan un trabajo con algún grado de precariedad. Esto sería un poco el perfil. Bien, entonces, bueno, sigo metiéndome en la cuestión más técnica, ¿no? Pero la investigación tuvo como interés aportar a la construcción del concepto en el plano local, el concepto de trabajo decente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tomar instrumentos que ya estaban construidos, uno por un colega estadounidense y otro por una colega francesa. Lo adaptamos al contexto local porque desde la perspectiva del lenguaje a cuestiones vinculadas intrínsecamente a las características del mercado de trabajo requerían algún tipo de adaptación a nuestro contexto. Definimos la población con la cual íbamos a trabajar. Y entonces esto, ¿no? Pusimos el foco en los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Sigo yo contándoles algunos resultados, teniendo en cuenta que son preliminares, digamos, estamos recién ingresando en el segundo año de esta investigación, si bien tenemos algunos datos, digamos, estamos en proceso de organización de este material y de análisis de este material, y dado que es una investigación internacional, también todo lo que tiene que ver con justamente la comparación o la articulación entre los resultados de los diferentes países, eso también tiene otros tiempos que, digamos, que estamos en proceso, ¿no? Ya podremos contarles seguramente el próximo año algunos resultados más acabados. Esto es un ejemplo de lo que fue nuestra escala, que bueno, la voy a pasar para que podamos ver algo de los resultados. Nos interesa focalizarnos particularmente en un aspecto que tiene que ver con una pregunta abierta que hicimos sobre el final del cuestionario. El cuestionario indagaba cuestiones laborales de la trayectoria laboral de las personas, de los diferentes, del trabajo que habían tenido, tanto como de los significados que tenían, o los diferentes significados que asumía el trabajo o que tenía el trabajo para estas personas, ¿no? Características, valores, en fin, diferentes variables, y además las que tenían que ver con el trabajo decente, que es nuestra temática principal. Sobre el final del cuestionario pusimos una pregunta abierta, que también fue consensuada a nivel internacional, que decía de esta forma, ¿no? Se llama trabajo decente al trabajo que cumple un aceptable mínimo de aspectos para tener una buena vida. Dada esta definición, ¿qué características crees que debería tener un trabajo para ser considerado decente o aceptable? Que bueno, como decía Leandro, todo esto del nombre ya del concepto es un poco conflictivo y nos ha resultado muy conflictivo en la toma de cuestionarios, sobre todo con población vulnerable, porque es como disruptivo en términos muchas veces de los propios trabajos de las personas, ¿no? Bueno, entonces, en este análisis lo que se hizo fue buscar entre las palabras, esta respuesta era cualitativa, es decir, las personas anotaban de puño y letra que consideraban que era un trabajo decente, y lo que se hizo fue justamente a partir de estas palabras o de expresiones más usadas, agruparlas para obtener algún resultado cuantitativo de la cantidad de veces que aparecían ciertas palabras en ese pool de respuestas. Esto es una gráfica o una manera gráfica de mostrar cuáles fueron las palabras más, digamos, con las cuales nominaron más esta respuesta hacia el trabajo decente, y como van a ver, esto es una representación visual de este diagrama de barras, esperen un poquitito.
Bueno, como verán, la que tiene la mayor cantidad de respuestas, o sea, la mayor cantidad de veces que fue votada fue bien pago, o sea, que un trabajo, buen votado, digo. Para decirlo de una manera sencilla, la que aparece con mayor frecuencia tiene que ver con condiciones del salario, en este caso que sea bien pago, en expresiones como buen sueldo, bien pagado, ganar bien, bueno, salario digno asociado con subsistencia, por ejemplo, para cubrir la canasta básica, el mínimo necesario para vivir. Bueno, diferentes cuestiones que tienen que ver con el salario acorde, siempre vinculado también al pago, ¿no? Al que esté bien pago. Otra que aparece, estaría bien, las condiciones de trabajo, que se relaciona principalmente con las condiciones materiales como la higiene, la salud, las condiciones edilicias del lugar del trabajo, el horario de trabajo asociado a no trabajar más que las horas que dicta la ley, a tener más tiempo de descanso, por ejemplo. Por ejemplo, aparecían en las expresiones no exceder las 8 horas, no trabajar 13 horas por día, trabajar entre 8 y 10 horas. Estos resultados, por ahí es importante aclararlo, corresponden a el cuestionario que, como dijo Leandro al principio en la presentación, son 480 casos de personas que trabajan mayores de 18 años, donde ahí no había contemplación, digamos, del nivel educativo, del nivel laboral, mayormente, o sea, es amplio esto, había diferentes respuestas de los diferentes trabajadores que contestaron la encuesta. Bueno, y lo que dicta la ley en íntima relación a lo que se respeta, que se respete la legislación laboral, mayormente con respecto a los derechos de los trabajadores, que no te exploten, que no se aprovechen, no ser esclavo, por ejemplo. Que si lo tenemos en cuenta o pensamos con qué están relacionadas estas palabras, tenemos, digamos, en términos de varios debates, ¿no?, actuales con respecto a el fin del trabajo asalariado como el dador de identidad de las personas, o en lo que tiene que ver con las representaciones del trabajo relacionadas al empleo asalariado, al trabajo asalariado, al emprendedurismo como el valor hacia el cual se aspira, como valor aspiracional del trabajador, a ser el propio actor o al ser quien lleva adelante digamos, la actividad de trabajo y ser su propio jefe. En relación con esto, las palabras que aparecen asociadas al trabajo decente están relacionadas con una modalidad de trabajo en relación de dependencia, mayormente. Lo cual, bueno, nos sigue en planteo o en debate, justamente en torno de lo que significa el trabajo para las personas y del aporte que podemos hacer desde la orientación. Y para mostrarles también algo que pasó, o que está pasando, insisto, estos son resultados preliminares, con los temas que aparecen en las entrevistas, ahora sí, en jóvenes en situación de vulnerabilidad, que son entre 20 y 25 años, que tienen trabajos mayormente precarios, sí, con alta precariedad, sobre a cómo crees que debería ser el trabajo. Aparecen estos temas, el aspecto social, digamos, que haya cordialidad, que haya buen trato, que haya familiaridad, que haya, otro de los temas, reconocimiento, que incluye sueldo y beneficios, por ejemplo, como un valor importante en lo que debería ser el trabajo, que coincida con los intereses, con lo que te guste, y contar con elementos de trabajo para poder realizar el trabajo. En estas cualidades que aparecen como positivas del trabajo, nuevamente el buen sueldo, bueno, hay una coyuntura claramente que nos convoca también a leer estos resultados de alguna manera, ¿no? Claramente, bueno, realmente son personas en este caso, pero bueno, en los otros resultados también, que en muchos casos hasta no les alcanzaba para vivir y digamos, en las propias entrevistas, el quiebre con respecto a tener que pedir prestado o pedir fiado para poder comer, aparecen como elementos de las entrevistas. Bueno, ni hablar del desempleo, que no entraban en esta muestra, ¿no?, porque tenían que ser trabajadores. Bueno,
buen clima y que se respeten los aspectos formales y legales del trabajo. Bueno, y como cualidades negativas, el desgaste físico y las enfermedades, el maltrato y el acoso y la retribución insuficiente. Bueno, la idea de esta presentación, lo que nosotros teníamos interés de hacer es justamente contribuir, obviamente desde la investigación y desde la psicología de la orientación, a este debate, que es un debate global en torno al trabajo decente, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, y que desde la orientación, justamente, como decía Leandro, cuyo tema principal o uno de los temas principales es entender la relación de las personas con el trabajo, era importante traerlo y nos pareció que esta jornada era un lugar interesante también para contarles este debate, para entender que, bueno, también nosotros tenemos que ponernos desde la orientación en poder comprender y generar líneas de análisis posible para también nuestras intervenciones, para también incorporar en nuestras intervenciones este debate, ¿no? Las intervenciones con los jóvenes mayormente, que bueno, a veces estas preguntas no se hacen, ¿no? Como nos decían, como pensamos a partir de uno de los casos, o sea, yo ya con tener trabajo estoy conforme, no hay una pregunta con respecto a si me gusta o si me parece que está bueno esto. Agradezco tener trabajo. Bueno, muchas veces, además, nosotros tenemos esta oportunidad de generar una línea de análisis crítica en las intervenciones que hacemos. Bueno, hasta acá, ¿no?